Pensó que borrar el pasado la haría ver más brillante. Yo solo presioné exportar como cada viernes. Cuando los números dejaron de cuadrar y los inversionistas empezaron a llamar, ya era demasiado tarde. El primer día que la vi entrar, supe que se avecinaba una tormenta. Caminaba con los tacones como si cada paso le perteneciera al edificio, y su bolso de diseñador parecía gritar: «Aquí llegó el cambio». No saludó, no miró a nadie, solo fue directo a la sala de reuniones, donde el comité de dirección la esperaba con café y promesas de poder. Nos avisaron esa misma mañana. Nuevo liderazgo, nueva visión. Nadie dijo su nombre. Nadie explicó qué pasó con Enrique, nuestro antiguo director de operaciones. Simplemente desapareció de la lista de correo y de los chats, como si jamás hubiera existido. Las primeras órdenes llegaron antes de que terminara su primera semana. Limpieza de procesos, reorganización de funciones, cierre de accesos innecesarios. Lo dijo con voz suave pero firme, mirando a todos con esa sonrisa de quien ya decidió quién sobra. Quiero resultados, no necesito excusas, ni personas que vivan en el pasado, dijo, paseando la mirada sobre nuestras caras. Yo trabajaba en sistemas desde hacía 11 años. Había visto pasar 4 jefes, 3 fusiones y 2 auditorías externas. Sabía cuándo callar, cuándo documentar y, sobre todo, cuándo hacer backups silenciosos. Aquella semana hice uno. Un backup completo del CRM anterior. Fechado, comprimido y cifrado. No porque supiera lo que vendría, sino porque era viernes. Y todos los viernes, sin falta, se exportaban los logs completos del sistema. Un ritual más antiguo que muchos de los analistas de la nueva jefa. El lunes siguiente, recibimos un correo con la nueva estructura. Mi puesto no desaparecía, pero quedaba decorativo. Técnicamente seguía en el equipo, pero sin acceso a decisiones ni a herramientas clave. Mi trabajo ahora era revisar históricos si alguien lo solicita. Nadie lo solicitaría. Ella estaba segura de eso. Un compañero murmuró que su primera acción fue eliminar todos los informes anteriores al último año. «Está limpiando la casa», dijo, medio en broma. «No», respondí sin levantar la vista. «Está borrando la memoria». 2 días después, el correo llegó. Asunto: solicitud urgente de reporte consolidado. Últimos 12 años. Firmado por Consejo de Inversionistas Externos. La oficina enmudeció. Algunos se miraron entre ellos. Otros intentaron entrar al nuevo sistema, solo para encontrar carpetas vacías. Ella no estaba. Había salido temprano ese día, pero su asistente bajó corriendo al área de IT. ¿Alguien tiene algo? ¿Un backup? Lo que sea. Todos negaron, menos yo. Apreté el café con ambas manos. Calmadamente miré mi calendario. Viernes pasado, 18:47, exportación completa del log histórico. ¿Y si el archivo que todos ignoraron fuera lo único que podía salvarlos del escándalo? El archivo pesaba 3,6 gigas. Comprimido. En crudo, eran más de 20.000 líneas de actividad, registros, accesos, cambios, notas internas, comentarios de clientes, historiales de tickets, conversiones, versiones. 12 años condensados en una sola cápsula de memoria digital. Estaba guardado en un disco duro sin conexión, algo que hacía siempre por rutina, por si el sistema se caía. No era paranoia, era experiencia, una que a ella, evidentemente, no le interesaba conservar. Aquel martes, cuando el analista bajó con la cara blanca y los ojos vacíos, supe que el caos ya había comenzado. Los inversionistas están furiosos. Quieren los datos antes de las 6. Dicen que si no hay registros, congelan la financiación. No era una amenaza, era un ultimátum. Me pidió ayuda con un nudo en la garganta. Tú hacías backups, ¿verdad? No respondí enseguida.
Lo miré. Joven, competente, pero desorientado. Uno de esos chicos que pensaban que todo se guarda en la nube automáticamente, que el pasado, no importa si el presente brilla lo suficiente en el dashboard. ¿Qué necesitas exactamente?, pregunté al fin, sin levantar la voz. Todo, desde el año 1, no solo cifras. Necesitan trazabilidad, logs, decisiones, motivos de cambios, contexto. Entonces, saqué la caja. Negra, sin etiquetas. Conecté el disco. Respiré hondo. Aquí está. Tardó casi media hora en copiarlo todo. Nadie en la oficina hablaba. Solo se escuchaba el zumbido de los ventiladores del servidor y el clic lento del mouse pasando carpeta por carpeta. A las 5:42 envió el correo, con copia al comité, a la jefa y a los inversionistas. Asunto: log histórico. Respaldo completo, autorizado por IT. 5 minutos después, sonó su teléfono. Era ella. La conversación no duró mucho, apenas unos segundos. Su cara fue cambiando de color, del blanco al rojo. Colgó. Me miró. «Te quiere ver». Subí a la sala de dirección como quien sube al escenario de un teatro silencioso. Ella estaba ahí, parada, sin su chaqueta, con las manos apoyadas sobre la mesa. «¿Quién te autorizó a hacer ese backup?» No respondí de inmediato. Me senté. «Nadie me lo prohibió». «¿Tú ya no tenías acceso a los registros antiguos?», gruñó. «Tenía, hasta que me lo quitaron esta semana. Pero el backup es del viernes». Silencio. Ella lo entendió. La fecha del archivo era anterior a su limpieza. No podía tocarme. No podía acusarme. Legalmente, era un respaldo preventivo, en línea con las políticas internas de IT, que ella aún no había cambiado. «¿Has cruzado una línea?», dijo en voz baja. «Usted borró una historia. Yo solo la guardé». Se miraron los ojos. En ese segundo, supo que había perdido. No porque la enfrentara, sino porque los inversionistas ahora sabían que su revolución se había basado en datos desaparecidos y que alguien más había salvado la reputación de la empresa. Lo que no sabía era que esa carpeta contenía algo más que cifras, algo que no debía salir a la luz. A veces, lo que se borra con un clic puede costar millones. Si esta historia te hizo apretar más fuerte tu disco externo, suscríbete. Viene lo más intenso. Mi escritorio seguía en el mismo rincón de siempre, junto a la planta que nadie regaba y el router que todos juraban que no funcionaba bien los lunes. Pero ese día, el aire era distinto. Como si las paredes hubieran escuchado la conversación en la sala de dirección y ahora esperaran el siguiente acto. No tardó en llegar. 1 hora después de la discusión, el jefe de compliance descendió como un cuervo elegante. Traje gris, portafolio, gafas que no ocultaban nada. Preguntó si podía sentarse. Yo asentí. «Necesito revisar contigo el contenido del backup que enviaste», dijo, abriendo su portátil sin esperar aprobación. «No lo envié yo, lo entregué al analista. Y él lo reenviará a legales. Pero quiero revisar algo contigo primero. Conectamos el disco». El cursor titilaba como un ojo ansioso. Él navegó las carpetas con precisión de cirujano, hasta que se detuvo. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una carpeta con nombre simple. Antiguo, CRM, logs extra». Yo fruncí el ceño. No la creé yo. Era parte del backup automático. Entró. Dentro, subcarpetas con fechas, usuarios y algo inusual, registros de acceso sin IP definida, etiquetas internas duplicadas, comentarios marcados como borrados, pero aún visibles en el metadata. Era información sensible, muy sensible. Conversaciones privadas de ejecutivos, cambios manuales de datos justo antes de auditorías, historiales de contacto modificados antes de negociaciones clave. Nada ilegal directamente, pero sí suficiente para levantar sospechas. «¿Sabías que esto estaba ahí?»,
Me preguntó. No, solo corría la rutina de respaldo. El script copiaba todo sin filtro. Lo hacía desde hace años. El hombre asintió, pero no levantó la vista. Su silencio hablaba otro idioma. ¿Esto se lo mostraste a alguien más? No, lo acabo de ver contigo. Volvió a guardar silencio. Luego cerró el portátil, retiró el disco y se levantó. ¿Esto cambia las cosas? No pregunté más. Aprendí hace tiempo que, en ciertos pasillos, el que menos habla es quien más observa. Esa tarde supe que la jefa había cancelado su agenda del resto del día y que su nombre desapareció del canal general de Slack, sin explicaciones, sin despedida. Pero no era todo. Al día siguiente, muy temprano, recibí un correo del área de auditoría interna. Asunto: cita confidencial. Acceso restringido. No decía más. Respiré hondo. Me serví un café. Guardé una copia de mis respaldos en una memoria nueva. Porque en este lugar, cuando la verdad sale a la luz, el siguiente objetivo suele ser quien la encendió. La sala de auditoría interna no tenía ventanas. Solo una mesa blanca, 4 sillas y una pantalla apagada en la pared. Olía a papel nuevo y a electricidad contenida. Entré puntual. El ambiente era el de una película sin banda sonora, sordo, medido, expectante. 2 personas me esperaban, un hombre delgado con expresión neutra, de legales, y una mujer con gafas que no me quitaba la vista de encima. Auditoría. Ambos tenían carpetas en papel, algo que en esta empresa ya era casi una declaración de guerra. Gracias por venir, dijo ella con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Esto será breve, si colaboras. Me senté, asentí. El Legales abrió su carpeta como si abriera un bisturí. Has trabajado aquí 11 años. Tu función ha estado ligada al sistema de gestión de clientes, ¿correcto? Correcto, respondí. ¿Y los backups que realizaste fueron aprobados por algún responsable actual? No necesitaban aprobación. Eran parte del procedimiento heredado del protocolo de Enrique, anterior jefe de operaciones. El nombre flotó en el aire como un fantasma incómodo. Ella intervino. La carpeta Logs Extra contiene archivos sensibles. Queremos saber si fuiste consciente de su existencia antes de entregarlos. Ya lo expliqué. No. El script se ejecutaba automático. Solo notifiqué cuando los inversionistas pidieron los datos. Nunca revisé todo. Silencio. Se miraron entre ellos. Luego ella deslizó una hoja hacia mí. Era una lista de accesos, usuarios, horas, documentos. Aquí dice que tu usuario accedió a esa carpeta 2 veces en el último año. Me incliné. Observé. Esa fecha es cuando migramos el servidor al nuevo dominio. Tuve que verificar integridad de datos. Entré, validé checksum y salí. Lo documenté en el Jira. El hombre confirmó en su portátil. Asintió. Muy bien, dijo ella, menos tensa. Última pregunta. ¿Has compartido esa información con alguien fuera de la empresa? Ahí supe que estaban más preocupados de lo que decían, porque si esas conversaciones y registros alterados salían al público, más de una cabeza rodaría. No, respondí con claridad. Solo lo abrí cuando lo pedisteis. Ella cerró la carpeta con un gesto lento. Gracias. Por ahora, eso es todo. Pero por favor, quédate disponible. Salí de la sala con el corazón golpeando lento pero firme. Sabía que esto no era el final, era una grieta. Al llegar a mi escritorio, un mensaje me esperaba en el chat interno, sin firma. Solo decía, gracias por proteger lo que otros quisieron enterrar. Y debajo, un archivo adjunto, pequeño, con un nombre simple. Modificaciones, inversión 2019.xls. Abrí el archivo con el pulso contenido, como quien desactiva una bomba sin manual de instrucciones. El nombre no decía mucho,
Pero la fecha era clave. En 2019, justo antes de que la empresa cerrara una ronda millonaria de inversión, hubo rumores. Nada concreto, solo susurros, que algo no cuadraba en los informes, que se inflaron proyecciones, que ciertos clientes aparecieron en el CRM a último minuto. El Excel tenía 3 hojas. La primera, una tabla con clientes históricos. La segunda, métricas proyectadas. La tercera, era una lista de accesos al sistema, usuario por usuario, hora exacta, campos modificados. Y ahí estaba ella. La nueva jefa, entonces solo gerente junior de estrategia, había editado más de una docena de registros. Cliente activo, donde había inactividad desde 2015. Potencial de compra, alto. En perfiles sin movimiento. Todo registrado. Todo con su usuario. No había manipulado cifras directamente, pero sí lo suficiente como para alterar la percepción de crecimiento de la empresa, justo antes de la presentación ante los inversionistas. Volví a leer el mensaje. Gracias por proteger lo que otros quisieron enterrar. ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué ahora? Podría ser alguien del antiguo equipo de Enrique. O tal vez alguien de finanzas que ahora temía ser arrastrado por la caída. Pero si esto salía a la luz, no solo se trataba de su error, implicaba negligencia, ocultamiento, tal vez hasta fraude. Volví a revisar el backup general. Crucé datos. Validé conversiones anteriores. Todo encajaba. Los cambios fueron intencionales, con fines claros. Y peor aún, después de eso, varios correos de seguimiento entre ella y el comité estaban marcados como eliminados, pero quedaban rastros en el log. Miré el reloj. Eran las 16:12. La oficina respiraba con la calma tensa de una tarde sin sobresaltos aparentes, pero bajo esa superficie algo se estaba gestando. Fui a la cocina por un café. Necesitaba pensar, y ahí la vi, sentada sola, una de las analistas de marketing. Me miró de reojo. «Tú también lo viste, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Me senté a su lado. «¿Qué exactamente?». «El Excel. Lo tengo hace meses. Nunca supe qué hacer. Pero cuando vi tu nombre en la reunión de auditoría, supe que te lo debía mandar. Era ella, la fuente». «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Porque ella nos asustó a todos. Y porque pensé que solo yo lo sabía. Pero tú hiciste algo que nadie más hizo. No tuviste miedo de conservar la verdad». Nos miramos en silencio. Allí, en esa cocina llena de tazas mal lavadas y migas de pan, nació una alianza. ¿Crees que es hora de decir todo? Creo que el sistema ya empezó a hablar por sí solo, respondí. Y el sistema, una vez despierto, nunca olvida. El jueves amaneció con lluvia y una notificación inesperada. Acceso denegado a carpeta compartida. CRM actualizado. Lo primero que pensé fue en un error técnico. Lo segundo, en un movimiento desesperado. Intenté de nuevo. Nada. El sistema me había revocado permisos. Minutos después, un correo interno. Asunto: revisión de perfiles de acceso. Política de seguridad reforzada. La firma era del nuevo director interino de operaciones, el reemplazo temporal de ella. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que ocurrió a continuación. Un segundo correo, con copia a auditoría, legales y tecnología, decía: a partir de hoy se inicia la revisión de los registros de modificación del CRM entre los años 2018 y 2020. Toda información deberá ser entregada en original y sin alteraciones. El sistema ya no solo hablaba. Había iniciado un autoexamen. Me puse los audífonos, no para oír música, sino para aislarme del murmullo creciente que se instalaba en los pasillos. Todos comentaban algo, pero nadie tenía detalles, hasta que una alerta saltó en mi pantalla. Acceso compartido. Carpeta investigación log completo habilitada.
un nuevo acceso, un nuevo archivo. Esta vez, un documento PDF titulado simplemente Resumen ejecutivo. Incidencias detectadas. Lo abrí. Era un informe preliminar elaborado por auditoría interna. Páginas y páginas de irregularidades, modificaciones de métricas sin justificación, historiales borrados, logs ocultos, accesos no autorizados y nombres. Muchos nombres, algunos conocidos, otros que no esperaba ver. Ella encabezaba la lista, pero no estaba sola. Había ejecutivos, asistentes, incluso un miembro del consejo. La red era más amplia, y en una de las últimas páginas, una mención. La existencia de un backup externo, realizado por personal técnico sin instrucción directa, fue clave para la detección. Supe que hablaban de mí. Sin mencionarme, me reconocían como la bisagra del caso, no como héroe. No lo era, sino como testigo silencioso de una verdad enterrada. Pero aún había algo pendiente. Ese Excel, con las modificaciones de inversión del 2019, aún no se había incorporado al informe. Era la pieza final, la que conectaba la manipulación de datos con decisiones financieras concretas. Y esa pieza solo la teníamos la analista de marketing y yo. La encontré esa tarde, archivando papeles en silencio. ¿Estás lista?, pregunté. Asintió. Sí, pero solo si lo hacemos de forma segura. Hay un canal cifrado en el sistema de denuncias internas, sin nombres, sin rastros. Subimos el archivo. 2 horas después, el servidor general recibió una actualización de seguridad y la carpeta Investigación Log Completo desapareció del mapa. Ya no era necesaria. Había cumplido su propósito. Esa noche, al cerrar mi sesión, un mensaje parpadeó en la pantalla. Gracias. El resto lo hacemos nosotros. El viernes siguiente amaneció con un aire distinto, menos tenso, más expectante. Las sillas vacías de la sala de juntas hablaban más que los correos oficiales, y los ascensores paraban en cada piso como si el edificio dudara a dónde debía ir. La pantalla de bienvenida del sistema interno mostraba una nueva notificación. Actualización de política de transparencia. Obligatorio leer antes de continuar. La abrí. No por curiosidad, sino por necesidad. Era un documento firmado por el nuevo comité ético de la empresa, donde se anunciaban nuevas medidas de control interno, protección de datos y trazabilidad de decisiones. Pero lo más impactante no estaba en la letra pequeña, sino en una frase destacada al inicio. Toda organización que pretende renacer debe primero enfrentar su verdad. Supe entonces que ya no era solo una reacción, era una declaración, un giro. Esa misma mañana, la analista de marketing me dejó una nota escrita a mano en mi escritorio. Un papel doblado con trazos rápidos. No nos vimos, no hablamos, pero gracias. Ya no somos invisibles. Ese nos resonó. Porque, sin que lo notara, esto ya no era solo mi historia. Otros habían empezado a hablar, a documentar, a reconstruir. Al mediodía, circuló un nuevo rumor. Ella había presentado su renuncia de manera voluntaria, pero con una cláusula de confidencialidad. No volvería, no hablaría, no se mencionaría su nombre en ninguna nota oficial. Una desaparición elegante, como tantas veces antes. Pero esta vez algo era distinto. Las sesiones de onboarding de nuevos empleados comenzaron a incluir una sección sobre ética de datos. El sistema de backup fue actualizado con alertas automáticas y logs visibles para todos. Y cada reporte generado debía ahora citar su fuente y justificación. Y luego llegó el gesto inesperado. El nuevo director interino envió un correo general. Asunto: reconocimiento a prácticas responsables de archivo. Dentro, un párrafo resaltado.
queremos agradecer, sin personalizar, a quienes mantuvieron con rigor los registros históricos de esta empresa. Su labor silenciosa ha permitido preservar la integridad de nuestra historia. No me hizo falta ver mi nombre, sabía que era para mí y para otros como yo, los que guardan, los que respaldan, los que no borran aunque les pidan hacerlo. Esa tarde, al salir, me crucé con la recepcionista. Sonrió y dijo en voz baja: «¿Tu disco duro? Salvó más de una silla tapizada de cuero». Reí. Solo seguí el protocolo. «Sí», dijo, «pero a veces seguir el protocolo es el acto más rebelde de todos». El lunes comenzó con algo que rara vez ocurre en una oficina: silencio real. No el típico murmullo camuflado entre teclas y ventiladores de CPU, sino un vacío donde hasta el zumbido del aire acondicionado parecía demasiado fuerte. Todos lo sintieron. Había pasado una semana desde la desaparición de la jefa y la filtración del informe interno. Y aunque no se habló abiertamente, las miradas cruzadas entre colegas decían más que cualquier acta de comité. Yo llegué temprano, antes que todos. Como siempre, encendí el monitor, revisé el correo, inicié sesión en el CRM, ahora con una pantalla de auditoría visible para todos, y abrí la carpeta de respaldos. No por necesidad, sino por costumbre. Estaba vacía. No porque hubieran eliminado el contenido, sino porque por fin habían migrado toda la estructura a un sistema compartido, con copias sincronizadas en 3 servidores distintos, uno externo y cifrado. Ya no se necesitaba mi rutina silenciosa de viernes por la tarde. Eso, por alguna razón, me dio una nostalgia sutil, hasta que vi una notificación. Se ha creado un nuevo canal, Tebuola Historia Oculta. Era interno, abierto, y en su descripción decía: espacio para contar cómo rescatamos el pasado de una empresa que intentó reescribirse sin memoria. Me uní. El primer mensaje era anónimo, un relato corto, escrito con emoción. Como un auxiliar de archivo, había guardado, sin saberlo, los contratos originales que ahora se usaban para desmentir ciertas cifras en las actas de inversión. El segundo, de una diseñadora gráfica, que encontró emails eliminados en su carpeta de notificaciones automáticas, donde se veían aprobaciones nunca registradas, historias pequeñas, detalles, gente invisible. Pero cada uno de esos fragmentos era una línea del guión real de esta empresa. Uno que alguien había intentado reescribir y falló. La analista de marketing, mi aliada silenciosa, publicó una frase: «No sabíamos que guardar era resistir. Hoy sabemos que sí». Hubo cientos de reacciones. Nadie mencionó nombres. Nadie pidió crédito. Y fue en ese momento que comprendí: el verdadero cambio no era que ella se fuera o que el comité limpiara los pasillos con nuevos protocolos. El cambio era esa conciencia que crecía desde abajo. Gente que no volvía a ver su función como mecánica, sino como parte de una red viva, ética y profundamente humana. Por la tarde recibí un sobre cerrado, sin remitente. Dentro, una sola hoja. Lo que hiciste no fue pequeño. Fue el código fuente de una cultura que ahora empieza. Y junto a la hoja, una tarjeta de acceso nueva. Nivel ampliado. Acceso a los foros de formación interna. Una invitación tácita. No a mandar, a construir. La tarjeta nueva brillaba bajo la luz blanca del ascensor, como si aún no entendiera que me pertenecía. La miraba de reojo, sin atreverme del todo a usarla. No porque no quisiera, sino porque aún arrastraba el reflejo de moverme sin ser visto. 11 años navegando por pasillos sin molestar, haciendo backups como quien riega plantas en una casa que no es suya. Pero ahora los datos tenían voz, y yo tenía acceso. Ese martes por la mañana me acerqué al nivel 17, zona de formación interna.
Solo había estado allí una vez, y fue por error. Pero esta vez la tarjeta hizo bip sin rechazarme. La puerta se abrió. Dentro, todo era diferente. Luz natural, paredes de cristal, una pantalla curva, proyectando una frase en letras grandes. La memoria no es archivo, es columna vertebral. Un grupo de personas conversaba en círculo, algunos conocidos, otros no tanto. Me saludaron con un gesto, como si ya supieran que estaba invitado. En el centro, una mujer de cabello rizado sostenía una tablet. Hoy hablaremos de cómo los silencios tecnológicos construyen poder, dijo, y cómo prevenirlo. Era una sesión sobre ética de datos y liderazgo responsable. Nada de compliance formal ni política estéril. Era humano. Escuché en silencio. Tomé notas. Vi cómo se referían a casos reales, sin sensacionalismo. Vi cómo cada quien aportaba desde su rincón. Diseño, IT, legal, soporte. En un momento, alguien preguntó: ¿y qué hacemos cuando quien altera los datos tiene autoridad absoluta? La mujer no respondió al instante, pero luego dijo: el poder que no puede ser auditado no es poder, es abuso. Una frase tan simple, tan demoledora. Al terminar la sesión, me acerqué a ella. Gracias, le dije. ¿Por venir o por haber hablado cuando era más fácil callar? Me encogí de hombros. Supongo que por no borrar. A veces eso basta. Ella asintió. A veces sí, otras también hay que enseñar a otros a no hacerlo. Y me entregó un documento, una guía interna para formar nuevos líderes de datos. Una especie de manual de ética aplicado. En la primera página, en letra cursiva, decía: todo backup contiene una historia. Lo importante es quién la lee y qué decide hacer con ella. Esa tarde, desde mi escritorio de siempre, redacté una propuesta para incluir formación obligatoria sobre preservación digital en el onboarding. No lo hice por orgullo. Lo hice porque, por primera vez en años, sentí que lo que sabía valía algo para alguien más. Y mientras la lluvia caía otra vez sobre los ventanales, entendí que la justicia no siempre llega como castigo. A veces llega como acceso y como memoria, conectada, ordenada, visible. El último viernes del trimestre fue como cerrar un libro sin apurarse a buscar otro. Todo en la oficina parecía más lento, pero no por cansancio, por presencia. Como si, después de meses de tensión, intrigas y silencios, por fin pudiéramos respirar sin miedo a que algo estalle. Esa mañana, la notificación llegó puntual. Backup automático completado. Versión segura replicada en 3 nodos. No tuve que hacer nada. Ya no era mi responsabilidad, pero igual sonreí. Caminé hasta la sala de formación del nivel 17. En la pantalla proyectaban una nueva serie de cápsulas educativas. El título de una de ellas me detuvo: ¿cómo evitar que el dato se convierta en arma? Era un módulo que habíamos construido en equipo, desde el anonimato, desde la experiencia, desde la herida. Me senté en la última fila. Escuché cómo una voz en off explicaba, con sencillez pero firmeza, cómo cada decisión digital puede sostener o destruir la confianza. No basta con almacenar, decía la voz. Hay que comprender y custodiar. Pensé en ella, en la jefa que vino a borrar el pasado para imponer un futuro. No con visión, sino con soberbia. No con datos, sino con narrativa. Y pensé en todo lo que nunca supo ver. La empresa no necesitaba marketing agresivo ni dashboards vistosos para sobrevivir. Necesitaba raíces, y las raíces, como los logs, viven bajo tierra, invisibles, pero esenciales. Al salir, pasé por el pasillo donde estaban los nuevos: becarios, analistas, gente joven con ideas frescas y ojos grandes. Uno de ellos me detuvo. ¿Eres tú el del backup famoso? Reí.
Soy uno de muchos que aprendieron a no borrar. Me agradeció con un gesto tímido. Le entregué una copia impresa de la Política Interna de Integridad Documental. Léela. Pero más importante, si algún día tienes que elegir entre agradar y proteger la verdad, ya sabes qué hacer. El joven asintió. No dijo nada, pero entendí. Subí a mi piso, guardé mis cosas, cerré sesión. Antes de irme, pasé por la antigua sala de juntas, vacía, silenciosa, donde comenzó todo, y donde, de algún modo, terminó. Miré la pantalla apagada. Mi reflejo me devolvió la mirada, no el de un héroe, solo el de alguien que no dejó que lo olvidaran. Me fui sin hacer ruido, como siempre, pero esta vez sin miedo.